Tardecitas casdense, nos encontramos en la casa de Zunilda Colli y vamos a dialogar con ella. Ella fue la primer docente de Vitorino de la Plaza. Nació en Vitorino de la Plaza. Hay una larga y rica historia y nosotros vamos ahora a compartirla con todos ustedes. Pero para que la audiencia entienda cabalmente de qué estamos hablando, vamos a permitirle a Zunilda que nos relate un poco cómo surgió la escuela de Vitorino de la Plaza a través de la historia, del relato oral de Zunilda, para después comenzar a hablar de lo que fue su tarea docente en aquella institución que aún está en el paraje de Vitorino de la Plaza. Buenas tardes, Zunilda, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vos cómo andamos? Muy bien, gracias por permitirnos esto, recatar un poco de parte de nuestra propia historia, ¿no? Yo también fui a la escuela de Vitorino de la Plaza y nos están escuchando gente que seguramente también ha concurrido a la escuela del paraje de Vitorino de la Plaza. Tenemos un gran amor por esa institución y el hecho de poder hablar, de tener el privilegio de poder hablar con quien fue la primer docente de Vitorino de la Plaza y que aún nos acompaña en la ciudad de Casbas y que conoce muy bien lo que se vivió en esa época, el amor de los chicos por la educación y los padres, el compromiso que tenían con la educación, es algo digno de mencionar y de rescatar. Por eso ahora vamos a compartirle a la audiencia lo que Zunilda nos va a contar sobre cómo surgió la escuela de Vitorino de la Plaza. Bien, la historia de la escuela número 13 de Vitorino de la Plaza es la siguiente. El señor Rafael de la Plaza, dueño de todas esas tierras, manda construir una vivienda que consta de 2 dormitorios, baño, living, cocina y un salón con patio y entrada embaldosada dentro del predio de 1 hectárea. El destino de lo mencionado es para alojar allí a una señora llamada Elena de Marcial, que hasta el momento se desempeñaba como maestra particular en las viviendas del ferrocarril. Esta señora se traslada a la vivienda que mencionamos y continúa allí su honorable profesión, educando a los hijos de los colonos de las inmediaciones. Aclaro que este señor Rafael de la Plaza, en ese salón que había hecho en el edificio, también lo había provisto de bancos, pizarrones, escritorios, biblioteca, todo preparado para que esta señora Elena continuara allí su profesión. Con los años, la señora Elena se retira y es llevada por sus hijos a la capital, quedando la edificación cerrada. El señor Rafael de la Plaza, dueño de todo eso, la dona al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para que funcione allí una escuela oficial. Aceptada por el Ministerio, la denomina con el número 13 bajo el nombre de Doctor Vitorino de la Plaza. En el año 1947 se dispone su inauguración y se nombra titular a una docente con título oficial, recayendo el nombramiento en mi persona, que yo era recientemente recibida, me había recibido en el año 44, había realizado 2 suplencias en la escuela número 4 y recibo el nombramiento para esa escuela. Y sería yo la primer maestra oficial que tenía a mi cargo la conducción del alumnado. Bien, Zunilda, esto es muy lindo porque nos permitís llegar
Sí, nos dice que realizó el primer grado justamente con esta la señora Elena, que era una persona, porque existían muchas personas de ella que sin recibir título o sin tener título docente daban clases. Daban clases porque estaban haciendo lo que ellos sentían, ¿no? Ese deseo de cultivar. En realidad estaban haciendo patria, porque estaban capacitando al hombre de campo, ¿no es cierto?, a través de su propio conocimiento, que seguramente en algún momento habían ido a alguna escuela y habían recibido esa capacitación, ¿no? Claro, lógico. Pero ahora, Zunilda, nos vamos a meter un poquito en tu propia historia. Sí, yo quiero aclarar que yo también fui alumna o sea, mi primer grado lo hice con doña Elena. Con doña Elena, por eso un gesto y pienso que para ella hubiera sido una gran alegría haberme podido ver ese día, que creo yo que a raíz de la emoción que ella contrajo cuando venía en el viaje para asistir a la fiesta, a la inauguración de la escuela, padeció un ataque cerebral unas 2 estaciones o 3 antes de llegar a Victorino de la Plaza. No sé si fue Tronché, Girodía, en una de esas estaciones. Y ya la internaron en Salliqueló y ya no le fue posible estar presente y falleció. Mirá vos lo que es, ¿no? Seguramente para ella era un acontecimiento muy importante porque... Sí, después de haber sido ella docente o haberse desempeñado como docente durante tantos años y tantas personas hoy día ya grandes que habíamos sido alumnos de ella y que una alumna de ella fuese a reemplazarla como docente oficial, ¿no es cierto? Sí, creo que es una cosa maravillosa. Sí. Ahora vamos para que la gente entienda un poquito más, vamos a hablar de allí, vos eres una ciudadana, perdón, vos naciste en Victorino de la Plaza, por eso también te debe haber generado una gran alegría el hecho de poder ir justamente a esa escuela a capacitar alumnos, ¿no? Ya lo creo que sí, yo nací en lo que hoy, no sé cómo es el apellido de esta persona, pero una de las hijas de don Rafael de la Plaza construyó su vivienda o su chalet, como queramos llamarlo, en el lugar donde yo había nacido, o sea, donde mis padres vivieron, y viví yo y algunos de mis hermanos también allí, hasta el momento en que se deja esa población y se viene a vivir acá cerca, o sea, en Casbas, digamos. Cuando vos llegaste a Victorino de la Plaza, me imagino con poca experiencia todavía, con un paraje que seguramente había bastante actividad por los galpones del ferrocarril, porque había unos cuantos habitantes, y para algunos hoy que ven una escuela que capaz que tiene muy poquitos chicos, en esa época había muchos chicos. Contarle a la audiencia más o menos cuál era la matrícula de esa época en la escuela del paraje Victorino de la Plaza. El primer año, o sea el año 47, tenía 31 alumnos, todos los grados. De acuerdo a lo que ellos sabían, ¿no? Uno más o menos lo fue ubicando dentro de distintos grados. ¿Cómo era el compromiso de los chicos, del alumno? ¿Se interesaba por las cosas de la educación o al contrario, era como le interesaba más trabajar en el campo que venir a la escuela? Contanos un poquito cómo era el hecho de recibir los alumnos, si tenían interés en estudiar. Sí, que tenían interés. Los alumnos no faltaban nunca, porque eso demuestra tener interés por lo que hacíamos. Éramos muy compañeros, mis alumnos fueron entre los 31 Carlitos Cardoso, Toto Cardoso, la hija de un jefe de estación que había en ese momento, en el ferrocarril, 2 chicos de Vicente, 2 de Lodetti, Salgado, de Pari, Brambilla, Salvador, tenía otro ahí, Chimalando,
Orlando, no me acuerdo el apellido de ese chico. Bueno, en fin, eran los chicos, los hijos de los colonos de los alrededores de Victorino. Ahora, viendo el esfuerzo que hacían estos chicos, porque la mayoría venían en sulky, otros venían a caballo, muy pocos coches, ¿qué significa para una maestra, después de que ve el esfuerzo que ha hecho personalmente también ella, porque vos te quedabas en la escuela? Contanos un poquito cómo era la semana para una maestra allí, y también qué significaba para vos entregarle el certificado a ese chico que había hecho tanto esfuerzo durante un año. Y mira, la vida de la maestra. Yo vivía en la escuela con mi mamá y una de mi hermana menor. La vida que hacíamos era muy de familia. Y con los chicos, ya te digo, mucho compañerismo. No había portero en la escuela, yo era la directora, la maestra, la portera y auxiliar y demás. Entonces, había clase los sábados también en ese momento. Después que terminábamos la clase, el patio era embaldosado y el agua no era corriente de esa época. Entonces había que llenar el tanque bombeando, había una bomba elevadora. Entonces entre los chicos y yo y los demás tratábamos de llenar el tanque. Barríamos todo el patio y lo lavábamos también con manguera. Eso con los alumnos, ¿no? Con los mayores, los más chicos no, pero con los mayores ya se hacía eso. Y lo hacían feliz, seguramente. Claro que lo hacíamos feliz, aparte jugaban, prácticamente se jugaba. Y bueno, así iba pasando los días y el tiempo, y bueno, cuando llegaba el momento de entregarle su certificado era un acontecimiento. Así que era un logro para el docente, que había logrado que ese chico se capacitara, y también para ese chico de campo, que iba a necesitar tanto ese estudio para después poderse realizar, ¿no? Para poder... Algunos seguirían trabajando en el sector agropecuario, otros se vendrían claro, al pueblo, distintas posibilidades, ¿no? ¿Cuál es aquel recuerdo que aún permanece en tu memoria, o aquella anécdota, y que te hace pensar que fue una etapa muy linda para tu vida por allí? Para mí fue realmente muy emotivo, solo de pensar que yo iba a ser la primer maestra en el lugar donde yo había nacido, en el lugar que yo había hecho mi primer grado. Totalmente emotivo para mí. ¿Cuántos años estuviste en la escuela de Victorino de la Plaza? 2 años. ¿Y después dónde te trasladaron? Estuve en el año 47 y en el año 48. Me caso en noviembre del 48 y ya conseguí el traslado a Guaminí por razones de trabajo de mi marido, y entonces ya nos instalamos allí y yo fui nombrada en la escuela número 1 de Guaminí. Y una manera de reencontrarte otra vez con el paraje victorino fue en la fiesta del centenario, que fue una fiesta hermosa. Anteriormente había estado en otra fiesta. Cuando la escuela cumple los 25 años, estuvimos presentes, lógicamente, y cuando cumple los 50 años, también, con más razón, y a los 100 años, por supuesto que sí. Cuando uno se reencuentra, como es tu caso, con gente que ha sido alumna tuya, eso, ¿qué hace dentro de una persona? ¿Qué significa? Eso es una alegría muy grande. Es el día de hoy que yo me encuentro con Carlito Cardoso, con el Toto Cardoso, que donde me ve, me besa, me abraza y no se cansa de alabarme. Lo que pasa que para un chico de campo, justamente el hecho de capacitarse, de estudiar, después de saberse defender en la vida a través de la educación, es muy importante eso, ¿no? Ya lo creo que sí, es todo en la vida, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo, si hoy tuvieras que volver a
a estudiar, a capacitarte, ¿volverías a ser maestra? Creo que sí.